Buenos días, profesora. Mi nombre es Víctor Altuna y nuestro grupo está conformado por los estudiantes José Huitrago, Oliver Solórzano, David Burgos y Pedro Sequeda. Y nuestra exposición va a tratar sobre el tema del modelo de entidad-relación en base de datos. Primero, hay que saber qué significan los conceptos de entidad, atributo y relación. Una entidad es un objeto o concepto del mundo real que puede distinguirse de otros y sobre el cual se desea almacenar información en una base de datos. Por ejemplo, una persona, un objeto o un curso. Por otra parte, un atributo es una característica o propiedad que describe a una entidad. Representa la información que se desea almacenar en una entidad. Por ejemplo, una entidad persona puede tener atributos de edad, nombre y número de identificación. Por otra parte, relación es la asociación entre dos o más entidades. Indica cómo están conectadas o cómo interactúan entre sí. Por ejemplo, una relación matrícula entre dos entidades, estudiantes y cursos, representa qué cursos ha tomado cada estudiante. Después seguimos con el conjunto de entidades. Es un grupo de entidades del mismo tipo que comparten los mismos atributos, que se representan en modelos de entidad-relación como rectángulos. Por ejemplo, un conjunto de entidades de estudiantes contiene todas las entidades individuales que representan a cada estudiante. Luego venimos con los elementos clave para definir una entidad. Primero, podemos definir el nombre de la entidad, que puede ser singular y clave. Luego viene el identificador único, que puede ser una clave primaria o un atributo clave. Y por último, se definen los conjuntos de atributos que describen sus propiedades. Muchas gracias. Una relación se puede definir como una tabla que organiza datos en filas y columnas, donde cada fila representa un registro único y cada columna corresponde a un atributo en específico. Por otra parte, el conjunto de relaciones se refiere a la colección o la recolección de todas las relaciones dentro de un sistema de base de datos, formando un esquema que refleja la interconexión y la dependencia de la información. Ahora, un atributo. ¿Qué es un atributo? Se define como una característica o propiedad que describe el aspecto específico de un objeto de identidad sobre ella en la base de datos. Por ejemplo, en una tabla de empleados donde se puede poner sus atributos como nombre, edad, sueldo y otra característica. Estos atributos pertenecen a una entidad particular, formando así una estructura que define la tabla. La fidelidad en base de datos se refiere a la cantidad de elementos que pueden estar presentes en una relación entre dos entidades. Es un concepto fundamental en el diseño de bases de datos, especialmente en el contexto de modelos relacionales. Ahora, la conectividad se refiere a la capacidad de una aplicación o sistema de software para interactuar con una base de datos, permitiendo la lectura, escritura y manipulación de datos almacenados en ella. Entre la aplicación de sistema de gestión de base de datos SGBD, facilitando la transferencia de datos y la ejecución de comandos SQL. Buenas tardes, mi nombre es Oliver Solórzano y a continuación les estaré hablando acerca de qué son las claves y cuáles tipos de claves existen en el mundo de la base de datos. Una clave es un atributo o un conjunto de atributos que se le asignan a registros encontrados en una tabla, o también llamado a estos registros filas, de las cuales su objetivo principal es el poder relacionarse con otras tablas de forma precisa y también continua para poder llevar a cabo un buen funcionamiento de una base de datos óptima y segura para lo que es una empresa o también un servicio en la nube. Estas claves tienen distintos tipos y también diversos usos que se enfocan en toda la mayoría en el principal funcionamiento óptimo y seguro de lo que es la base de datos y lo que representa para el almacenamiento del sinfín de información que puede llegar a recolectar o almacenar. Entre los tipos de claves que podemos encontrar está principalmente la clave primaria, que es la que se enfoca en el conjunto mínimo de atributos para poder crear una relación única con otro tipo de tabla. Y esta principalmente se usa para eso mismo, para poder crear una conexión única con otras tablas y poder evitar la duplicación de las mismas.
Pero también son las claves foráneas, que estas son las principales después de las claves principales para poder lograr una relación entre filas sin ningún previo inconveniente, ya que estas sirven como palabras clave a la hora de poder relacionar entre dos filas. Estas también dan lugar a las claves candidatas, que se usan para también ser candidatas, como dice su nombre, a la hora de poder seleccionar palabras especiales, a la hora de poder realizar un modelo de base de datos, para que si no haya conflictos entre ambas filas o incluso filas de alto nivel y de bajo nivel. Para comprender mejor lo que son las claves, a continuación estarán viendo lo que es un diagrama de entidad y modelo, del cual nos explica principalmente el funcionamiento de lo que son las claves mediante un ejemplo sencillo a la hora de poder entender estos términos. A continuación, unas filas justamente que están compuestas mediante palabras clave a la hora de poder entablar una relación entre estas dos tablas, de las cuales son la marca y los clientes. También están las palabras foráneas, de las cuales son principalmente de los que se basa y se hace posible la relación entre las dos tablas. Con esto concluyo lo que fue mi defensa. Eso fue todo, gracias por ver. Mi nombre es David Burgos y yo el día de hoy les estaré hablando sobre la reducción de diagrama de entidad-relación a tabla. Un esquema de base de datos entidad-relación se puede representar por una colección de tablas. Para cada conjunto de entidades y para cada conjunto de relaciones de la base de datos hay una única tabla a la que se le debe asignar el nombre del conjunto de entidades o de relaciones correspondientes. Cada tabla tiene varias columnas, cada una de las cuales con un nombre único. La reducción de un diagrama entidad-relación a tabla es un proceso de convertir la representación gráfica del esquema de la base de datos a un conjunto de tablas que forma la base de datos física. Paso para la reducción de un diagrama entidad-relación. 1. Identifica las entidades. Cada entidad en el diagrama entidad-relación se convertirá en una tabla independiente en la base de datos relacional. 2. Identifica los atributos. Los atributos de cada entidad se convierten en columnas de la tabla correspondiente. 3. Define la clave primaria. Selecciona uno o más atributos que, en conjunto, vaya a identificar de forma única cada fila de la tabla. 4. Mapea las relaciones. 5. Asigna tipos de datos a los atributos. Define los tipos de datos apropiados para cada atributo en la tabla. 6. Manejo de atributos multivalorados. Se crea una tabla separada con la clave de la entidad y atributos multivalorados. 7. Validar el esquema. Se verifica que el esquema de la base de datos cumpla con los principios de normalización para minimizar la redundancia y mejorar la eficiencia. Y para finalizar tenemos que la reducción de un diagrama de entidad relación a tablas relacionadas es un proceso de traducción que transforma la representación gráfica de la base de datos en una representación tabular, respetando las reglas de integridad referencial y de normalización. Hola, mi nombre es Pedro Sebastián Silva, curso Ingeniería Informática. Estaré hablando del modelo de entidad relacionada extendido. La jerarquía de modelo de entidad relacionada extendido es un proceso que consiste en crear una superclase en entidad general a partir de varias clases en entidades específicas que comparten artículos y relaciones similares. La generalización formal de varias entidades similar a una entidad superior superclase. Permite modelar herencias donde la superclase hereda atributos y relaciones de superclase. Mejora la optimización y evita remuneración en el diseño. Las especificaciones del modelo de entidad relacionada extendido es el proceso inverso de generalización. Consiste en definir
una subclase a partir de una superclase. Entidad superficie tiene atributos y características adicionales. La superclase de entidad general con atributos comunes. Y la subclase especialización en entidades específicas que añade atributos partículas. La especificación permite moderar detalles más precisos y específicos en el sistema. El modelo de entidad relacionada extendido, herencia y grabación son conceptos avanzados que permiten modelar la relación compleja entre entidades, grupos y entidades. La herencia, también llamada generalización especificación, permite que una subclase de atributos y relaciones de superclase, ejemplo, una superclase vehículo con subclase auto, camión, motocicleta. La agresión en un proceso trata grupos de entidades o relaciones como una unidad por forma por entidad o relación compleja. Sirve para modelar relaciones donde una relación o conjunto de entidades actúa como un objeto en otra relación. Ejemplo, una relación contrata a un cliente y servicio y puede agradecer a una entidad contrato. La herencia específicamente y generalización con atributos y relaciones compartidos, agrupación y relación, entre otros, como una sola entidad facilita modelos complejos. Esto ha sido todo por mi exposición de hoy.